Buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar de Observatorio de Recursos Humanos. Aquí en España es verano, hace calor. Allí, que ya estoy viendo además, allí al otro lado del charco, me quiero referir, ya estoy viendo personas que están conectadas incluso desde Perú, que debe ser prontísimo. Allí estáis en otro momento más fresquito, pero en cualquier caso, bueno, pues os agradezco mucho que en estas fechas casi cercanas a las vacaciones aquí, pues hayáis encontrado tiempo para debatir con nosotros un tema tan interesante, tan oportuno como es el perfil del prevencionista. Quiero agradecer primero a nuestros ponentes que nos van a acompañar esta horita y, por supuesto, al Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid, que nos apoya en esta serie, en este ciclo de webinars enmarcados en su agenda de actividades formativo-informativas de este año 2021. Y sin más, pues bueno, voy a presentaros a las personas que nos acompañáis aquí, nuestros expertos de hoy. Sonia Cienfuegos, ella es directora de Sistemas Integrados de Gestión en el grupo Prevencontrol. Julia Díaz, Health and Safety Manager en Cereal Toshiro Foods. José Comino Pérez, director de prevención de SGS y además vicepresidente de servicios de prevención de ASPA-ANEPA. Y finalmente, Jorge López de Ávila, del Servicio de Intermediación Psicosocial del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Bienvenidos a todos. Buenos días. Y Buenos días. Buenos días. Vamos a la faena, porque aquí yo creo que vamos a tratar un poquito de todo lo mucho que hay detrás de este iceberg, que es la figura del prevencionista en estos momentos complejos que nos ha tocado vivir. Y la pregunta primera, pues lógicamente tiene que ir un poco enfocada a cómo ha cambiado ese rol, en qué posición se encontraban los prevencionistas antes de la pandemia y dónde están ahora. ¿Qué consideráis que ha cambiado en lo que las empresas le demandan ahora? Y a mí me gusta que levantéis la mano y que seáis osados para decir, venga, me lanzo yo, y si no, yo nomino, que también se me da muy bien. ¿El primero? Venga, Pues Maite, venga, me lanzo yo si quieres. soy osado y Estupendo. me lanzo. Vale. Vale, nada, bueno, yo antes que nada agradecer al Observatorio de Recursos Humanos y al Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo pues, por esta iniciativa que han tenido en organizar este webinar, que yo creo que es un momento bastante importante en el que estamos un poco, el que hemos vivido los prevencionistas y el que estamos ahora mismo y sobre todo también el que nos espera un poco de futuro, ¿vale? Entonces agradecer también un poco la invitación que han cursado, en este caso, a servicios de prevención ajeno. En este caso, pues somos la asociación de dos asociaciones empresariales que representan a servicios de prevención como son ASPA y ANEPA. Entonces vaya por delante nuestro agradecimiento. Entonces, bueno, ante la primera pregunta un poco que lanzas un poco y es que en qué posición, digamos, estaba antes el prevencionista y en qué posición estamos ahora. Bueno, yo creo que por lo menos nosotros desde los servicios de prevención ajenos creemos que ha habido un cambio importante, tanto cualitativo como cuantitativo. Nosotros un poco lo que veíamos es que hasta ahora quizás se nos veía como una figura que era una exigencia legal, ¿vale? Sí, derivada un poco de la normativa de prevención de riesgos laborales, y básicamente se vea como esa obligación, como un coste, o por qué no decirlo, así se nos tenía un poco como un coste, pero yo creo creemos que digamos que la pandemia ha venido un poco a cambiar, digamos, todo lo que era la visión, o por lo menos el rol que hemos tenido y que estamos teniendo ahora mismo lo que son los prevencionistas, tanto los que estamos en servicios de prevención ajenos como los que están en servicios de prevención propio dentro de las empresas. Está claro un poco que la pandemia ha venido a cambiar también un poco, digamos, a poner de manifiesto la importancia que tiene el tema de la salud, ya no solamente la salud a nivel laboral, sino la salud a nivel de lo que es la salud pública, de tal forma incluso que quizás se ha roto un poco esa frontera que podría haber un poco entre lo que era la salud laboral y la salud pública, y eso lo hemos visto porque los prevencionistas hemos tenido que empezar a actuar digamos, en roles que hasta ahora quizás estaban más encomendados a la salud pública, pero al romperse un poco esa barrera que había entre la salud laboral y la salud pública, yo creo que eso al prevencionista nos ha venido bien, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que al prevencionista, digamos, durante esta época de pandemia se nos ha empoderado, ¿vale? Se nos ha pasado, digamos, a tener, digamos, mayor peso dentro de lo que es la estructura jerárquica de la empresa, porque evidentemente, digamos, se nos ha empezado a tener en cuenta a la hora de toma de decisiones, sobre todo tomas de decisiones porque era muy importante
a la hora un poco de poder mantener lo que era la actividad dentro de la empresa. Y por tanto, en todos los órganos de decisión, todas las actividades de decisión, desde que se han puesto en marcha todos los planes de actuación para el tema de control de la pandemia dentro de las empresas, pues el prevencionista ha jugado, digamos, un rol importante. Entonces, yo creo que hemos pasado de ser, pues hemos pasado un poco de tener esa consideración de, bueno, carga o exigencia legal, y yo creo un poco que nos estamos convirtiendo en unos partners del negocio, ¿vale? Mi duda y mi inquietud es que realmente esto perdure y que esto, digamos, tenga continuidad en el tiempo. Y ahí, evidentemente, pues los prevencionistas tenemos un papel importante para conseguir que este rol de partners de negocio siga estando vigente. Y dejo ya y pasivo un poco que el resto de ponentes también aporten. Tiraremos luego del hilo porque lo que has comentado es interesante, además entronca con conversaciones pasadas en otros webinars en los que, bueno, pues la figura del prevencionista y sobre todo cómo se gestione la salud va a ser muy definitorio de esa propuesta de valor al empleado que se le quiere dar, y eso es gestión de recursos humanos, pero es gestión empresarial, gestión de la estrategia. Y de eso sabe muchísimo más que yo, Julia. Julia, que tú también querías ser de las lanzadas por esta primera pregunta. Gracias, Maite. Buenos días. Bueno, me uno al agradecimiento de José al Observatorio, por supuesto, y al Instituto Regional por la invitación. Yo creo que, fíjate, lo que ha cambiado es que el mundo está cambiando. Es decir, la pandemia es un punto de inflexión, es un hecho puntual, pero lo que no podemos perder de vista es que el mundo está en constante cambio. Las organizaciones están en un constante cambio. Lo que ayer era una estrategia empresarial cambia tan rápido que lo que demandan las empresas son profesionales que sean ágiles, que se adapten y que aporten valor. Y esto, evidentemente, incluye a los prevencionistas. Creo que incluye a cualquier actor de una organización, esté en el área que esté, ¿no? Podemos hablar de un área de ventas, comercial, de un área, por supuesto, de recursos humanos, que cada vez le demandan una mayor agilidad para adaptarse a las formas de trabajo que están en constante cambio, y nosotros tenemos que estar alineados ahí, ¿no? Por tanto, en este famoso mundo VUCA, ¿no? que ya existía antes de la pandemia, pues la volatilidad, la complejidad, la incertidumbre está a la orden del día. Creo que las organizaciones necesitan profesionales que se adapten a esos entornos, que sean sobre todo muy flexibles y que sean capaces de estar en esa vanguardia de un mundo que cambia tan rápido que casi no nos damos cuenta. Insisto, la pandemia ha sido un punto más, pero yo creo que debemos de abstraernos un poco, no anclarnos, ¿no? en este punto, que evidentemente va a suponer un cambio, estoy completamente de acuerdo con José, pero creo que debemos de ampliar un poco las miras al entorno tan cambiante, que es lo que están demandando las organizaciones, los departamentos de recursos humanos cuando contratan talento, todo ese tipo, ¿no? de condiciones en este mundo distinto, ¿no? que está en constante cambio. Y al valor que ha adquirido la salud en el entorno corporativo, no solo en el personal, sino es que en el corporativo nos hemos dado cuenta de que nos puede cambiar la vida corporativa de la noche a la mañana. Y eso, como decía José, yo creo que es un aprendizaje que tiene que venir. A mí no me gusta nada esto de decir para quedarse, pero es que es verdad. O sea, esto no puede ser algo puntual asociado a la pandemia. A partir de ahora esto nos puede pasar en cualquier momento. Sonia, que te veo ya con ganas de decir, aquí también tengo yo que aportar. Sí, no, es que claro, las reflexiones o lo que han comentado José y Julia es cierto. Digamos que nosotros lo que más hemos visto y lo que más está demandando es, efectivamente, tras la pandemia y el cambio que ha habido del rol y de la autoridad que tienen las personas que trabajan en seguridad y salud laboral, pues claro, lo que se ve es que ahora lo que se demanda es un mediador que vea a los trabajadores como un cliente, ¿no? Yo vengo también del mundo de los sistemas de gestión y es que al final es tu cliente interno. Y tiene que ser además un gestor que equilibre el rol técnico. Efectivamente, decía José, hemos nacido como una imposición en las empresas, pero es que ahora somos una necesidad y eso ha salido, voy a decirlo así, ¿no? Un poco por desgracia, ha salido con una pandemia, el que vean que no solo tenemos ese rol técnico, sino que somos efectivamente agentes del cambio, ¿no? Que somos mediadores, que lideramos y también empoderamos, porque no solo hacemos nosotros seguridad y salud o la actividad prevencionista en una empresa, no. Nosotros somos esos mediadores, ¿no? Somos casi como unos consultores ahora. Entonces, pues estos entornos, y aquí Jorge también, pues me imagino que le toca bastante, ¿no?
los riesgos psicosociales es algo que ya estaba, pero que ahora ha eclosionado y es un nuevo reto que tienen los prevencionistas y no todos a lo mejor están preparados. Yo soy psicóloga y no digo para nada que tengas que ser psicólogo para gestionarlos, ¿no? Pero en cualquier caso es un nuevo reto en el que no estábamos, teníamos más un perfil técnico y ahora tenemos que gestionarlos y asesorar, que te preguntan, te dicen qué método empleo para evaluar, en qué momento estoy, hazme un diagnóstico. Entonces, sí, esos entornos cambiantes, ¿no? buca, líquidos, como queramos decirlo, demandan este tipo de profesionales con estas competencias, ¿no? Y luego hablaremos más, me imagino, pero las soft skills empiezan a ser también muy valoradas y en los procesos de selección que decía Julia. Sí, ahora veremos el tema de las skills, porque de hecho Ilva nos manda un comentario hablando precisamente de lo que tú estás contando, de la salud mental y del rol y la capacitación del prevencionista para afrontar una pandemia paralela, ¿no? Jorge, esto también tú sabes mucho más. Estás muteado, palabra del siglo. Sí, como comentaba Sonia, ahora iremos a la pregunta que hace esta persona, este asistente, ahora iremos a esas habilidades. Estoy de acuerdo con lo que comentaban José, Julia y Sonia. Yo aportaría simplemente que lo que hemos conseguido, y me hago también pues compañero de los compañeros, ¿no? solamente estoy en la administración, soy también prevencionista. Lo que hemos conseguido es darle integralidad a nuestro trabajo, que antes teníamos dificultades con integrar la prevención, y ahora hemos conseguido ese engrudo de integralidad, pues trayendo no unas nuevas funciones y nuevas misiones, sino, como decía Sonia, poniendo en marcha habilidades que nos van a ser importantes. De alguna manera, hemos conseguido dar un enfoque más global a nuestro trabajo dentro de los ámbitos de la empresa. Es lo que yo aportaría en este momento a la visión de los compañeros, con los que estoy totalmente de acuerdo. Es evidente que uno de esos ámbitos globales que hemos traído, o que ha traído la pandemia, o que ha traído más bien los tiempos, porque la pandemia tampoco es una situación absolutamente nueva, en uno de los escenarios previstos en este siglo XXI, ¿no? Uno de esos elementos es precisamente la salud. Ahora hablaremos de ella y cómo la abordamos a través de habilidades, como nos acaban de preguntar y comentaba Sonia, dentro de lo psicosocial. Esas habilidades ahora mismo, ¿cuáles son? ¿Cuáles se les demandan? José, en tu caso, que tienes pues un contacto muy directo con empresas, luego lo veremos también con Sonia y por supuesto con Julia en acción, pero ¿cómo estáis viendo que las demandas de competencias, no solo técnicas, sino sobre todo de habilidades más blandas, soft skills, está cambiando radicalmente ahora? Pues la verdad es que podríamos hacer un listado, bueno, iba a decir infinito, ¿no? Es decir, pero bastante amplio en cuanto a cuáles son un poco esas soft skills un poco que se demandan, ¿no? Si yo diría la primera, es decir, la empatía. Es decir, evidentemente trabajamos con personas y el componente empático tiene que estar a la orden del día. Es decir, siempre ha estado, pero ahora más todavía. Y más todavía un poco con personas que en este caso sabemos que la situación de la pandemia pues trae aspectos un poco que dificultan lo que es la relación. Personas que se pueden ver afectadas, tanto a nivel personal como se han podido ver afectadas al nivel, digamos, de lo que es familiar, y por tanto y personas que pueden estar afectadas en su salud. Entonces, bueno, cuando hablamos un poco del componente salud, puede ser que ese componente, digamos, ese skill del tema de la empatía tiene que estar a la orden del día, ¿no? Si el prevencionista, queramos o no, tenemos que a veces que tragar con sapos y culebras, y por tanto la empatía y la sonrisa tiene que ir siempre en la cara y ponerse un poco, siempre saber ponerlo un poco, digamos, en la figura del otro, ¿vale? Luego, bueno, pues yo creo un poco también que al final otro un poco puede ser, digamos, el trabajo del equipo, la comunicación, es decir, la habilidad un poco del marketing. Yo a veces lo digo, es decir, yo creo que a veces el mejor prevencionista que podemos tener dentro de un servicio de prevención propio o ajeno es una buena persona que sepa un poco liderar el marketing y que sepa trasladar y comunicar lo que hacemos y lo bien que hacemos las cosas. El problema es que hacemos muchas cosas que las hacemos muy bien, pero no las sabemos vender, ni interna, ni externamente, ni a la sociedad.
¿vale? Y por tanto yo creo que esa habilidad un poco del tema de la comunicación, el marketing, es fundamental. Y bueno, y por último, quizá, y por no agotar toda y dejar también que el resto aporte, bueno, pues quizás la palabra que está de moda hoy en día, ¿no? La resiliencia, ¿no? Es decir, yo creo que el prevencionista hemos tenido capaz, digamos, de salir un poco de esa crisis en la que estábamos, ¿eh? La situación de la pandemia, yo creo que un poco que nos ha llevado un poco a tratar de sobrevivir, digamos, de la resarcir de nuestras cenizas de donde estamos, y por tanto esa resiliencia y bueno, y saber un poco esa capacidad de adaptación, de sobrevivir, de tirar para adelante, es otra habilidad que se necesita. Yo lo dejo ahí, aunque habría muchas más, tengo más, pero bueno, que el resto un poco también aporte. Es un cambio hipercopernicano y que necesita mucho apoyo interno, mucho apoyo externo. ¿Cómo lo estáis vosotros pilotando desde Cerealto, Siro, Julia? Ese apoyo a la hora de pues, formar en nuevas competencias, porque es que es radical. O sea, a una persona le cambias el puesto, salvo en la parte más técnica, es que le pones en un rol a veces incómodo incluso, porque a lo mejor hay alguien que dice, es que yo no me considero con herramientas ni quiero tenerlas porque no es lo mío, ¿no? Bueno, aquí quizá ha estado una de las claves, ¿no? Hay que querer, fundamentalmente, es decir, no sirve de nada intentar adquirir una serie de habilidades, una serie de competencias si tú no quieres estar en un rol que la sociedad y las organizaciones te demandan, ¿no? Nosotros, a ver, evidentemente, trabajamos muy de la mano, somos asociados de PRL Innovación y PRL Innovación trabaja una línea de desarrollo profesional en la cual está definiendo los perfiles que la sociedad no solo está demandando ahora, las organizaciones están demandando ahora, sino que van a demandar en el futuro. Es decir, queremos diseñar el profesional del futuro, ¿no? De nada sirve, como decía al principio, ¿no? Formarte hoy, porque mañana, exagerándolo mucho, probablemente haya otras competencias que las organizaciones demandan, ¿no? Por tanto, estamos intentando dar una visión de futuro de un profesional que debe de adaptarse a este mundo cambiante que yo decía al principio, ¿no? Adaptando una serie de perfiles. Fíjate, si quieres, bueno, por supuesto, totalmente de acuerdo con José, me quedo, fíjate, con dos cosas del apunte de José, y es que, bueno, la comunicación para mí es absolutamente un básico y que la resiliencia, yo creo que es inherente al puesto de trabajo, es decir, si no tienes resiliencia, creo que a esta profesión es difícil dedicarte. Pero por quedarme yo con dos un poco diferentes, para mí todas las que podemos enumerar se centrarían en dos, evidentemente, muy amplias. Una, la que ahora mismo los expertos conocen como la learnability, ¿no? El aprendizaje. Y va muy ligado con lo que tú contabas, Maite. Tienes que querer, ¿no? Aprender. Entonces, tienes que estar en ese constante cambio, a la vanguardia de lo que se hace, de lo que se va a hacer y anticiparte, ¿no? Y yo creo que esa es una competencia básica para poder desarrollar un rol profesional en el área de seguridad y salud y poder estar cubriendo esa parte de salud en todas las áreas que podáis imaginaros, incluso en las técnicas, por supuesto, pero muy, muy claramente en las psicosociales, ¿no? Que a mí me parece que ahora mismo es un área que compañía que no la aborde y que no la trabaje es una compañía que se queda atrás claramente en el cuidado de las personas, ¿no? Y quizá la otra, que también es muy amplia, y sé que esto lo deja un poco ambiguo, pero seguro que Sonia y Jorge me ayudan a acotarlo, el liderazgo, ¿no? Entendiendo el liderazgo, ese conjunto de competencias y de habilidades que ayudan a crecer a los equipos y ayudan a crecer a las organizaciones, ¿no? Por tanto, yo me quedaría con esas dos que sé que son amplias y que podemos acotar, pero que creo que son absolutamente necesarias en un perfil como el que nosotros desarrollamos ahora y en un futuro, pues de aquí a unos pocos años, ¿no? Y yo creo que en esos perfiles que PRL Innovación está diseñando están incluidas como no podía ser de otra manera. Son dos competencias muy amplias, pero que yo creo que resumen muy bien también lo que antes comentaba Sonia, y es que son competencias necesarias para que el prevencionista sea agente del cambio. ¿Cómo las declinarías, entonces, para ser un poquito más concretos, complementando lo que ha dicho Julia, más amplio, con lo que ha dicho José, más concreto? Pues sí, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho, porque claro, ¿qué se está demandando ahora? Decía Julia, pues estamos en constante aprendizaje, ¿no? ¿Qué están demandando ahora las organizaciones para los prevencionistas o para las personas que gestionan seguridad y salud? Pues precisamente programas de empoderamiento, ¿no? Que también lo comentaba antes José. Entonces, trabajamos mucho, por ejemplo, la capacidad de influencia, que tiene bastante que ver con el liderazgo.
pero tiene que ser una influencia argumentativa, es decir, que produzca impactos, porque al final liderar no es que yo voy y te digo cómo hacerlo bien, tal y cual, no, liderar es hacer que las cosas sucedan, pero a través de la acción de las otras personas. Ese es uno de los buenos liderazgos. Entonces, claro, para lograr eso tienes que movilizar no solo a la dirección, porque son al final los que tienen que dar ejemplo, y voy a decir así, y toman las decisiones cruciales, sino sobre todo trabajas mucho con los mandos, que están muy perdidos todavía, porque se les están pidiendo una serie de competencias en todos los ámbitos, Se les dice, sois los responsables de gestionar el asentismo. Vale, fenomenal. ¿Cómo? Si nunca, o sea, ¿qué quieres que haga? Llamo al trabajador cuando está de baja, me intereso por él, eso ya lo hacía, ¿no? Pues ahora son los líderes en seguridad y salud laboral. Dice, hombre, yo siempre he procurado que a mi equipo no le pase nada, ¿qué más tengo que hacer, no? Entonces, el prevencionista tiene que ser ese facilitador, ¿no? Y a través también de ese liderazgo, pues bueno, es ese gestor, es que os lo estoy diciendo, es el mediador, es el consultor, es que somos consultores ahora. Ya no somos el que va a hacer a una máquina ver si está bien o no para que trabajen seguros los trabajadores. Y a todo eso se une ahora, que en eso Jorge nos dará a luz, que tienen que gestionar la salud, voy a decirlo así, psicológica, por no decir psicosocial, ¿no? De ese personal que tiene, de esas personas de la organización, para que todo fluya y esté bien con lo que se nos viene, ¿no? Con los factores que ya estaban ahí, de riesgos psicosociales, pero se le ponen también a todo nombres nuevos. Ahora hay el burnout, que es el que estás aburrido porque tu tarea y fruto también de la fatiga pandémica, etcétera, pues te aburres, te desmotivas, te cansas. ¿Cómo gestionas eso? Porque hay que gestionarlo. Entonces, sí, yo me quedaría un poco con esa orientación a las personas que inspira. Se habla mucho del liderazgo, yo ya prefiero hablar eso, de que motiva, inspira y que es el referente. Cuando tengo un problema o no sé qué hacer, oye, voy a consultarle. No voy a preguntarle para que me lo solucione o a decirle que me lo solucione, sino lo quiero solucionar yo, pero él es el experto. Venga, vamos a ver. Has dicho algo súper interesante que yo creo que hay un melón también grande, y es el prevencionista tiene que ser psicólogo, Jorge. Bueno, la respuesta es que tengo que decir que no. Otra cosa es que vamos a tener competencias y habilidades, ya veremos cuáles. Y antes de responderte a esta pregunta, y por no perder el hilo de las soft skills y recogiendo lo que decía Sonia, yo lo que creo que ha pasado, me voy a ir hace un poco hacia acá y no respondiendo más allá a tu pregunta. Efectivamente, yo creo que lo que nos ha permitido esta pandemia es mostrar precisamente ese carácter de observador, de visión más completo que tenemos, precisamente porque aunando campos de la tradición nuestra, que es la seguridad y la salud. En ese sentido, hemos resultado en estos momentos, en mi opinión, yo no trabajo en empresa, tenéis que perdonarme este pequeño, pero tengo que decirlo, yo no trabajo en el terreno, lo veo desde fuera, pero yo creo que el prevencionista ha sido un gran facilitador. Hablábamos antes de promotor, lo ha sido ahora un gran facilitador en el sentido de empoderamiento y de empatía, pero claro, y ha tenido que tirar no tanto de habilidades, sino del conjunto de competencias, es mi opinión. Y preguntabas en concreto cuál. No quiero dejar de comentar, me comentaba un reputado compañero y amigo precisamente hace unos días de una habilidad que para él era muy importante y en el sentido también que decía José, es precisamente la escucha. Yo creo que una de las grandes cosas que hemos aportado nosotros a estos días y va en el futuro, y es una habilidad importante, es precisamente la habilidad de escuchar. No para responder, sino para atender. Aquí hemos tenido que tener una plena atención en una situación muy grave y no tanto una necesidad de respuesta, sino, como decía Sonia, un empoderar. Respecto a a mí sí me gustaría comentar un minuto respecto a las habilidades, ¿no? Está bien hablar de habilidades y cuáles son, pero tenemos que ponerlas también en el contexto concreto de cada empresa. Y no sé cómo lo veis vosotros, pero lo comentaba también Julia, ¿no? Una cosa va a ser la actualización de habilidades y otra cosa va a ser la recapacitación de habilidades. Esto va a haber que distinguirlo. Desde luego, a mí que me parece
constante y reflexionando las palabras de este amigo y compañero, desde luego va a ser la escucha. Escucha es importantísimo, atenderla como atención y tener en cuenta que es también un campo muy volátil, que esta se mantiene. Manpower, hace un estudio que presentaba hace poco, presentaba una gran variación en las habilidades en estos últimos años, precisamente en estas habilidades, de soft. Concretamente, una que avanza muchísimo es esa capacidad de flexibilidad cognitiva y de creatividad, que está muy unida a, como decía Julia, al aprendizaje, a la capacidad de escucha. Yo, respondiendo ahí a la pregunta y como aporte, yo me quedaría con esa habilidad de escucha que no es fácil y que necesita de un profundo trabajo y adiestramiento, claro, y luego dirigida a. Y sobre lo que te he preguntado antes, o sea, dado que el prevencionista se enfrenta además al reto de los riesgos psicosociales, Lucas, no salgas, es que mi gato que quiere presentarse. Tiene que tener, o sea, ¿qué competencias o qué conocimientos tiene que tener de la parte emocional? O sea, ¿tiene que ser de verdad alguien con un psicólogo o no tiene que serlo? ¿Cómo? ¿O tiene que ser alguien del equipo? No lo sé. Bueno, una de las habilidades que hay ahí, abro yo la introducción y que luego supongo que esto tiene mucho que decir Sonia, Julio y José. Una que se abre camino ahí es la inteligencia emocional. Lo que pasa es que es una actividad que no es la más preponderante. ¿Por qué? Porque se necesitan respuestas más rápidas, todavía más racionales, siguen siendo muy racionales y siguen teniendo mucho peso todo lo que tiene que ver con juicio crítico y solución de problemas. Pero la inteligencia emocional es fundamental como gran superhabilidad realmente, porque realmente es la suma de muchas otras habilidades. Desde ahí y entendiéndolo por ahí, y creo que luego podremos ir a técnicas de coaching, etcétera, ¿no? Entendiéndolo desde ahí, sí hay una gran oportunidad de aprendizaje y una gran oportunidad de desarrollo para conseguir la salud total, la salud en este caso de carácter emocional, la salud también mental, sin necesidad de recurrir a una profesión base que fuera la psicología. Lo psicosocial es la gran asignatura que sigue estando ahí pendiente. Lo psicosocial es lo que nos ha, en mi opinión, y barriendo también para casa, pues es lo que nos ha mantenido en estos días. Efectivamente, porque ha habido que transmitir y esto, ha habido que ejercer esa observación. Es crucial. Podemos recuperarlas desde muchos aspectos. En este caso, uniéndolo con las habilidades, pues yo recogería en este momento como ejemplo, y termino, pues por ejemplo, la inteligencia emocional. Y, como comentaba José, la gestión también de equipos. Pero inteligencia emocional es gestionar personas, gestionar el otro para un fin, ¿no? Sí, fundamental la psicosociología, no ya solo como formación de base, sino en su aplicación directa. Por ejemplo, inteligencia emocional. Os veo a todos a sentir mucho. ¿Algo que añadir? Sí, a ver, yo creo que sí, una de las cosas que nos ha enseñado también un poco esta pandemia, como dices, es que al final esa componente de psicólogo que ha tenido o que tiene el prevencionista, ¿no? Y luego uno un poco con lo que antes decía, que al final estamos trabajando con personas, ¿vale? Y que, bueno, pues atender personas, pues tienes que tener un poco esa componente psicológica. Encima esto, pues se ha complicado en estas situaciones de pandemia. Y bueno, pues nosotros vivíamos que a los técnicos de prevención, repito, ya sea del servicio de prevención propio, ya sea del servicio de prevención ajeno, eran a los primeros que se recurrían cuando había un problema, una situación de crisis. ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? ¿Y cómo lo hacemos? Entonces, bueno, pues ahí al final un poco el prevencionista un poco, es decir, un poco es en ese, ha tenido que ser un poco, digamos, siempre aplicar positivismo, ser inasequible, digamos, al desaliento, porque había situaciones en las cuales era para decir, mira, abandono, lo tiro todo, porque es que ya esto parecía que es que ponías digamos, un parche, se te abría otra vía de agua y tenías que ya te faltaban manos, pies para ir resolucionando un poco vías de agua, ¿no? Entonces, bueno, pues ese positivismo y ese inasequible al desaliento es otra de las habilidades que ha tenido que sacar, que está relacionado un poco, pues, con esa un poco actividad psicológica que ha tenido que tener el prevencionista. Y yo creo que es algo que también que ha venido, pues, para quedarse al final un poco, ¿no? Es decir, porque al final el técnico de prevención, aunque su labor evidentemente es una labor de asesoramiento, de apoyo, es decir, de consultor especializado, que yo creo que un poco es también otro de los roles
que digamos que hemos adquirido. Es decir, al pasar un poco de esa obligación legal, yo creo que ahora un poco se nos ve como ese perfil de ese consultor especializado. Es decir, muchas empresas se ha descubierto decir, jolín, oye, pues mira, teníamos un poco dentro de la empresa un departamento o tenemos un servicio de prevención ajeno que es un consultor especializado. Es decir, que no es algo que tenemos porque tenemos la obligación legal y que encima, o alguien que es el servicio de prevención ajeno y le estamos pagando, sino que es que en esta situación de pandemia pues se ha remangado y nos ha asesorado en cuanto a lo que tenemos que hacer, nos ha ayudado, es decir, nos hemos convertido en un consultor especializado, es decir, nos hemos convertido en alguien que están viendo que aportamos valor, y aportamos valor también un poco porque estamos para ayudar un poco en lo que es la salud, la seguridad y el bienestar de las personas. Lo triste ha sido un poco que haya tenido que ser en esta situación en la que un poco se nos considera así, pero yo creo que un poco que al final un poco ese perfil de ese consultor especializado, el que han descubierto las empresas y que, oye, y que al final hemos venido, estamos pues para ayudar un poco a aportar valor y como digo, ser un poco, yo mi palabra clave y lo digo yo ahora, siempre lo digo, es ser un poco el partner, un partner más del negocio. Es decir, no somos alguien que estamos como un coste, sino que somos un partner que aporte valor al negocio, ¿vale? Y en este caso también con una componente adicional y es que aporte, digamos, valor a lo que es la salud, la seguridad y el bienestar de las personas, que eso es un bien, digamos, muy apreciado. Sobre el tema psicosocial tenemos un comentario de Rosa que dice, prevención de riesgos no tiene que ser psicólogo, pero sí tener nociones, un poco lo que estáis comentando. Y dice, pero se puede apoyar en la tecnología porque ofrece herramientas poderosas que ayudan a detectar riesgos psicosociales. ¿No creéis? O sea, ¿cuál es vuestra opinión? ¿Se puede tirar mucho de tecnología en este campo? Sonia, que te veo. Sí, no, es que justo estaba una de las cosas que quería comentar, claro, es que siempre se ha asociado, y aquí me uno a José, ¿no? Por la parte de los servicios de prevención ajenos o los propios que tenemos en las empresas, siempre se asocia a riesgo psicosocial, se oye la palabra y se dice, vamos a hacer una evaluación. Cuando tienes que hacer una evaluación, es que ya tienes el factor de riesgo presente y seguramente haciendo un daño, voy a decirlo así, ya con consecuencias. No tiene que ser siempre así, pero ya tal. Entonces, unido a las herramientas, la gente piensa riesgo psicosocial. Voy a buscar una batería, ¿no? Un método de evaluación. Evidentemente hay el FSICO de LINS, hay el ISTAS, hay muchas metodologías, ¿no? Pero, claro, no te puedes quedar solo con eso. Eso es una herramienta más que tenemos dentro del conjunto para hacer un buen análisis de qué está pasando, para poner buenas medidas, ¿no? Y uniéndome a lo que decía Jorge, que yo creo que ahí es donde el gran valor, ¿no?, que aportan desde los institutos regionales y el nacional. Y también tengo una colega, Marta Serrano, de AENOR, que esto me lo inculcó a fuego y tiene razón. Ahí estás haciendo una intervención ya. Estás ya en la parte terciaria, pero donde tenemos que hacer el gran trabajo y donde está el reto es hacerlo a nivel primario en la parte de promoción de la salud psicosocial. Ese es el gran reto que yo creo que tenemos que aprender, ¿no? Julia nos insiste en este constante aprendizaje y actualización, y más que aprender a pasar mediante una herramienta, un software, ¿no?, una evaluación de riesgos psicosociales, que evidentemente entrenado no hay que ser psicólogo, hay que ser pues o técnico, ¿no?, en prevencionista, o simplemente pues ponerte a ello. Pero ¿dónde está el secreto? Claro, luego tienes unos datos, hay que hacer un informe, sacar unas conclusiones y hacer un programa de intervención. Ahí sí que tienes que ser experto. Y es lo mismo, yo vuelvo a insistir, no hay por qué ser psicólogo, lo mismo que yo hago temas de seguridad y no soy ingeniero, no, pero hay que saber. Tienes que encontrarte no solo cómodo, sino creerte que eres el mejor para hacer esto. Entonces, si hacemos mucha promoción, que yo creo que es, y ahí voy con José, con el tema del marketing, ¿no?, y de que somos un partner, nosotros tenemos que tener muy buenas herramientas para hacer buena promoción de los riesgos psicosociales, porque así, a nivel de prevención, voy a decirlo así egoístamente, tendremos menos trabajo, y a nivel de intervención también, porque con esto termino, el otro gran pain, ¿no?, el dolor que estamos encontrando en las empresas, que ahí sí que yo estoy cada día, es que por ejemplo, las áreas médicas, medicina del trabajo, les están demandando ahora que evalúen también, o que cuando hacen los famosos reconocimientos médicos, que miren el espectro, ¿no?, o los riesgos psicosociales, y dicen, ¿qué hago? ¿Qué les pregunto? Les pasó un cuestionario, se encuentran también un poco, dice, contratamos un psicólogo, vamos al servicio de prevención ajeno y que nos digan a ver cómo ver esta parte también, ¿no?, en ese seguimiento que hacemos de la salud de las personas.
se encuentran perdidos. Entonces, bueno, pues para eso estamos, ¿no? Lo decía José, estamos los servicios de prevención, están las instituciones también para ayudarles y guiarles. Pero sí es verdad que esto habría que darle una vuelta porque se encuentran desbordados ahora mismo con este tema. Y claro, tener, voy a decirlo así, un psicólogo en plantilla para ir haciendo unas preguntas no tiene mucho sentido. Eso es verlo de una manera muy reduccionista, cómo trabajar los riesgos psicosociales. Y luego hay mucho intrusismo también. Entonces, a mí eso sí que me preocupa. No sé, Jorge, cómo lo están viendo desde el instituto, pero a mí eso sí me preocupa porque no todo el mundo, lo mismo que no todo el mundo puede ser coach, no todo el mundo, voy a decirlo así, es psicólogo, ni todo el mundo puede abordar los riesgos psicosociales de esta manera tan gratuita, sobre todo porque ya es la segunda causa de baja y son bajas con una prevalencia larga. Sí. Entonces, al final son costes. Yo le quería preguntar a Julia cómo lo estructuráis en vuestra empresa. ¿Cómo procedéis con este tema? A ver, el área psicosocial, insisto, si lo comentaba antes, si las organizaciones no lo abordan, son organizaciones que se van a quedar atrás, ¿no? Por tanto, para nosotros es un área de trabajo en el que estamos diseñando acciones en las cuales las personas incrementen su bienestar partiendo de esos pilares o esas partes de la psicosociología que sabemos ya que pueden ser un factor de riesgo, ¿no? Desde la organización del trabajo, el liderazgo, la organización pura y dura en cuanto a turnos. Nosotros somos una manufactura, es decir, fabricamos productos de alimentación, por tanto, tenemos ese hándicap, ¿no? Sin dejar de lado la parte más de estructura, que son personas o colectivos, pues plenamente de trabajo de ordenador, de oficinas, muy afectados evidentemente por las modalidades de trabajo que hemos tenido a raíz de la pandemia, pues de repente un teletrabajo de 0 a 100 prácticamente, no de 0 porque ya teníamos instaurado, pero bueno, con esa intensidad, ¿no? Pero nosotros sí que creemos que podemos abordar acciones, o lo vamos a intentar primarias, estoy completamente de acuerdo con Sonia, que somos más reactivos que preventivos y parece un poco incoherente si nos dedicamos a esta profesión, pero sí creo que también podemos apoyarnos en la tecnología, ¿no? Que era la pregunta que hacía Rosa al respecto. Sí creo que es necesario, como una herramienta más, ¿de acuerdo? Es decir, el conocimiento personal de un psicólogo o una persona que se dedique al área de seguridad y salud, bien formada y bien adiestrada en técnicas que puedan ayudar a gestionar riesgos psicosociales, pero también con la tecnología, ¿no? Al final no podemos obviarla, es un apoyo más, es una pata más, es una herramienta más, e igual que en las áreas de recursos humanos, pues estamos ya muy habituados, ¿no? Al People Analytics, al Big Data. Creo que también lo debemos de utilizar a nuestro favor para mejorar la salud de las personas y en el área psicosocial también, ¿no? Y entonces en Cerealto tenemos un área de transformación digital muy potente que a todos los niveles trabaja herramientas, ¿vale? Para darnos soportes, y el área de seguridad y salud trabaja muy de la mano para intentar internamente generar tecnológicamente datos que nos permitan apoyar a las personas en procesos de absentismo, en procesos de posibles riesgos para analizar el impacto desde el punto de vista psicosocial. Estáis hablando todos en vuestras intervenciones de palabras que a mí me llevan a la siguiente pregunta, que es la de la coordinación entre departamentos, porque claro, por un lado pues tenéis que ser gestores del cambio, por otro tenéis que manejar datos, por otro tenéis que saber comunicar, hacer marketing, etcétera. Entonces, todo esto, ¿cómo lleva ahora a compartir recursos con otros departamentos, a tener esa coordinación? ¿Cómo se concreta esa coordinación ahora? Pues mirad, sí, por coger el hilo que estaba diciendo Julia y volviendo a las herramientas, sí que, por ejemplo, tener una buena herramienta de gestión, un CRM al que todos los dueños de procesos, ¿no? O de responsables de departamentos de la empresa puedan acceder y se comparta ahí la información y los datos para tomar decisiones es bastante importante, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos un software de gestión que cada vez vamos implementando más módulos porque nos los demandan los distintos departamentos, que empezamos por prevención, voy a decirlo así, ¿no? Por seguridad y salud laboral, para hacer evaluaciones de riesgos, etcétera, pero es que ya hay módulo de compras, de gestión del conocimiento, de gestión de las coordinaciones, o sea, le va sumando, evidentemente, módulo que también se empezó a desarrollar fue el de gestión de riesgos psicosociales, claro, y es la herramienta de comunicación entre todas las áreas. Y luego con un buen también, voy a decirlo así, hablo de pestañas, ¿no?
que te dé los datos con los indicadores que necesitas para tomar decisiones y para que la alta dirección al final vea lo que está pasando de una manera muy clara, como ellos lo entienden, tanto de esto, tanto coste, tanto tal, necesitamos un presupuesto para hacer esto y esto y esto, y te voy a reportar un retorno de la inversión de tanto, claro, eso es muy, muy importante. Y sobre todo, y aquí me uno a José, tenemos que ser un departamento más o un área más que aporte y que contribuya al presupuesto, voy a decirlo así, ¿no?, de la organización y a los beneficios, porque antes siempre se nos veía como un gasto no se recupera, un coste sí, es una inversión y somos, voy a decirlo así, somos una inversión en seguridad y salud laboral. Entonces, eso lo tiene que ver el resto de áreas. Si calidad produce sin fallos, es porque la persona está motivada, tiene unas condiciones de trabajo seguras y saludables y quiere hacer bien su trabajo. Entonces, hay una parte en que contribuimos. ¿Dónde lo vamos a ver? Claro, pues con una buena herramienta de gestión, como dice Julia, para ellos es fundamental el poder demostrar esto de manera objetiva. Tanto Julia como tú lo habéis comentado, el tema de los datos, que ese es otro que da para hablar muchísimo. O sea, las habilidades ahora y los conocimientos para navegar en el mundo del data. El data drive en las empresas data, eso para recursos humanos ya ha sido también una auténtica revolución, para prevención lo mismo, y eso tensiona todavía más el cambio del rol del prevencionista, porque hablar de datos ya es hablar de un mundo complejo. Por eso lo de estar siempre a la vanguardia, de tener que aprender, de tener que estar, no puedes quedarte en un silo pensando que sigues haciendo tus evaluaciones, que formas, no, es que este mundo va a pasar y te va a arrollar. Entonces tienes que subirte al tren, aprender y bueno, pues algunas personas y algunos profesionales tendrán una mayor tendencia o habilidad a adquirir ese conocimiento o esa práctica con muchísima más rapidez y otros menos, ¿no? Pero nada escapa pues para la constancia, al trabajo y sobre todo al estar en constante aprendizaje y en constante cambio, ¿no?, del rol, adaptándose a lo que las organizaciones y el mundo demandan, ¿no? Y lo has dicho tú, recursos humanos, pues tiene una tendencia determinada y se ha adaptado. Nosotros no debemos de ser distintos ya no digo a recursos humanos, sino a cualquier área de una organización. No podemos ser aislados, ser un ente, bueno, metido en su cueva, ¿no?, trabajando. No puede ser. Una pregunta muy interesante. Perdona, José, que creo que tiene... No, a lo que tú has dicho del tema de los datos, es decir, yo creo que en eso no podemos negar, porque si vivimos en una sociedad de la información, de la comunicación y en una sociedad donde el tránsito de datos, pues bueno, ya veis cómo está, ¿no? Entonces, bueno, pero yo creo que lo importante realmente al final es saber gestionar bien los datos, es decir, porque para tomar decisiones, para gestionar, tienes que tomar datos, ¿vale? Lo importante es, digamos, hacer un uso racional de todos esos datos, es decir, pero hoy en día el prevencionista necesita de datos, tanto para su propia labor como realmente un poco, pues para que el resto, digamos, de perfiles, de áreas jerárquicas, de áreas funcionales dentro de una organización, integren todo lo que es la actividad preventiva y asuman un poco los roles y los perfiles y las responsabilidades que cada uno tiene, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ser en base a datos, en base a información. Lo importante es tenerlos bien estructurados, tener unos buenos KPI, qué hacer con esos datos, pues para que realmente al final, como digo, se nos vea, digamos, pues como un área, digamos, que realmente aporte valor. Ahí es muy importante los equipos multidisciplinares, cómo al final esa coordinación que os decía al principio se traduzca en esos equipos que sean capaces de conectar la tecnología, los datos, con la acción de un departamento de recursos humanos o un departamento de PRL. Y eso yo creo que también son otras palabras mayores. Voy a tirar de algunas preguntas de los asistentes porque empiezan a caer ya con intensidad y no quiero que se me acumulen. Por ejemplo, Pedro dice, ¿qué desafíos plantea para el prevencionista el teletrabajo? Que también ha venido aquí para estarse ya muy cómodamente entre nosotros o menos cómodamente. ¿Cómo le influye al prevencionista el teletrabajo? Claro, no cambiarlo el entorno. Nos iba a contestar alguien, pero si no, por ejemplo, os cuento nuestra experiencia. ¿Cómo nos ha cambiado? Hombre, pues nos hemos tenido que poner las pilas y bueno, otra vez de mano de la tecnología, claro, desarrollar una aplicación para que cuando pilló, voy a decirlo así, ¿no?, el confinamiento, que fue más de repente, enseñar a la gente a hacer mini evaluaciones de su puesto de trabajo para ver qué necesitaban
y en un primer momento, y estoy hablando de dotación de cosas básicas, mesa, silla, ordenador, no sé qué, pero es que luego la siguiente oleada que vino fue como tratar el tema del aislamiento, los nuevos modos de trabajo, también el aprendizaje de las herramientas, pues ya sabéis, Zoom, o sea, todas las herramientas que tenemos de comunicación, y luego cambia la comunicación, cambia el entorno, pues trabajamos en distintos espacios, pues tú tienes los gatos, yo también, tenemos los niños, tenemos no sé qué, bueno, pues cambia y al final tienes que trabajar cómo separar la vida personal de la vida laboral cuando el entorno es el mismo, que hay gente que está trabajando eso en su habitación, bueno, en el salón de casa. Entonces, los prevencionistas o los técnicos han ido adaptándose rápido, buscando esas herramientas para poder llegar y voy a hacerlo así, bien el trabajo, pero al final, el que luego está en su casa y se tiene que colocar bien y tiene que cumplir todas las medidas que decimos para que no tenga ningún riesgo, es el trabajador y tiene que querer hacerlo. Y ese es otro gran reto, ¿no?, de los prevencionistas, el cómo transmitir que tú eres el dueño de tu seguridad y salud. No yo te ayudo, te doy las herramientas, te evalúo, te pongo las medidas, pero tú eres el dueño de tu seguridad y salud. Y si luego me vienes que te duele el cuello y es porque estás con una mala posición así, porque prefieres mirar las cosas en el teléfono en vez de en el ordenador, pues claro, te voy a ayudar luego también, pero ya hemos tenido un impacto, ¿no?, negativo. Esa es otra pregunta interesante y es cómo el prevencionista puede ayudar a crear cultura de prevención, empoderando a otros roles de managers y haciendo ver, como dices tú, que al final la salud en la última responsabilidad la tenemos cada uno de nosotros. Ahí yo creo que, bueno, pues entran en juego todas esas competencias blandas que habéis ido comentando a lo largo de la charla. Más preguntas. Esta nos viene desde Canarias, de Bernardo. Y nos dice, me gustaría preguntarles sobre qué opinan sobre la nueva visión de la gestión de la prevención que está cada vez más incorporando la prevención positiva. Un ejemplo de ello es la ISO 45001, donde nos pide que consideremos las oportunidades. Bueno, yo en ISO 45001 creo que Sonia es muchísimo más experta, por supuesto, que yo. De hecho, Sonia nos ayudó en una organización a trabajar y efectivamente la visión, ¿no?, que cambia de cómo no solo gestionar los riesgos, sino que tienes que tener en cuenta las oportunidades. Creo que obliga a las organizaciones a tener una visión más a largo plazo. Es decir, creo que hemos sido mucho tiempo muy cortoplacistas, viendo lo que tenemos hoy, pero no lo que vamos a tener mañana. Y la ISO 45, creo que, aquí Sonia, por favor, corrígeme con toda la libertad del mundo como experta, creo que nos obliga a tener una visión en el más allá, ¿no?, en lo que nos viene, en tener esa capacidad de realmente prevenir y anticipar antes que reaccionar, ¿no?, que somos más reactivos muchas veces, ¿no? Y creo que eso es una, vaya la repetición, oportunidad que no debemos de perder, ¿no? Me da igual que con certificación o no, las organizaciones son libres, pero sí con esa visión, ¿vale?, que aporta la 45001 de ver cómo te va a influir y qué oportunidades tienes de crecimiento, de mejora en la seguridad y salud de las personas, ¿no? Evidentemente, ahora el teletrabajo ya lo tenemos, pero hace muchos años que estamos viendo que esto empieza a implantarse, ¿no? Eso, como otro tipo o cualquier otro tipo de evento, de circunstancia en las organizaciones tecnológicas, Big Data, lo que hemos comentado, o toda la parte de salud mental que hay que trabajar, ¿no? Anticiparse con esas oportunidades que a las organizaciones les va a permitir crecer, ¿no? Y aquí dejo a Sonia, insisto, no quiero ahí ser intrusista porque Sonia, insisto, es mucho más experta. No, yo creo que aquí expertos somos todos. Y además, sí, las normas ISO lo han sacado a la palestra, pero esto ya estaba. O sea, toda la vida se han trabajado escenarios de riesgo que los trabajas precisamente para sacar oportunidades antes de que pasen las cosas, ver lo que está pasando. Sí que el enfoque positivo, y en eso también insistimos mucho, claro, ¿con qué se asocia a una persona, a un prevencionista? Con lo malo. Nosotros somos el Darth Vader de las empresas. O sea, somos el lado oscuro. Nosotros hablamos de accidentes, de incidentes, de asentismo, de sanciones, ¿no? Eso se tiene que acabar. Nosotros también podemos pasarnos al lado de la fuerza positiva. ¿Y cómo? A través de, es lo que decía José, hemos hecho muy mal marketing. ¿Por qué das un índice de siniestralidad y no das un índice de bienestar? ¿Por qué no das índices de salud? ¿Por qué no hablas eso de oportunidades y no de riesgos? Que ojo, es un truco, porque esto es ser un trilero, esto es darle la vuelta, pero jolín, ya no te asocian con tuto muerte, o sea, ya te asocian con salud, con bienestar.
Eso es la prevención en positivo. Y ojo, que no me quiero ir a temas de la felicidad en el trabajo, que los que me conocéis, Julia, entre ellos, sabéis que ahí la felicidad es un estado y no es un ser, ¿no? Yo puedo un día estar triste, otro estar cansado, otro estar feliz, otro estar motivado. Pero en cualquier caso, tenemos que empezar a trabajar esos temas. Y es verdad que las normas ISO nos dan esa palanquita para decir, señores, de una evaluación de riesgos no solo salen medidas correctivas, salen medidas preventivas y muchas son oportunidades de mejora antes de que pase algo. Entonces, aprovechémoslo, empecemos a ser ese lado positivo, ¿no? de las empresas y no ir siempre con el dato que asusta, ¿no? Vamos con el dato que atrae. Eso es labor de comunicación y de marketing, como decía José al principio. Más Señor. preguntas. Perdona, si querías intervenir, José. No, que quería un poco, y en eso que decimos, eso también un poco nos tiene que hacer reflexionar, que no olvidemos un poco que aunque hemos dicho que ahora mismo estamos asumiendo un rol de ese consultor especializado, pero en el fondo somos prevencionistas. Es decir, y la palabra prevención significa anticiparse, prevenir, antes de que algo ocurra, ¿vale? Entonces, yo creo que tampoco podemos perder un poco esa visión, es decir, que nuestro, digamos, ente principal es que somos prevención de riesgos laborales, es decir, estudiar ese entorno, prevenir, predecir qué es lo que puede pasar y prevenir antes de que ocurra. Es decir, no nos vayamos un poco ahora a decir, ahora somos el gran consultor, el gran gurú, el qué, pero estamos olvidando también un poco nuestro perfil de lo que somos prevencionistas. Entonces, tenemos que ir un poco simultaneando también ese rol que tenemos inherente o innato a lo que es nuestra función dentro de la empresa. Sí, Maite, por alusiones también que comentaba antes Sonia, comentabas en la pregunta anterior y ahora comentaba Sonia el Darth Vader de la prevención, ¿no? Bueno, yo creo que esta pandemia precisamente lo que nos ha ayudado es a traer una nueva misión o una nueva visión precisamente de la dirección de empresa, de las fuerzas de la empresa, en una nueva misión que se nos ha asignado. De hecho, esa nueva misión ha logrado focalizarse, en mi opinión, bastante, pues como comentaban Sonia y Julia, y cogiendo al hilo también la 45.000, precisamente en la promoción de la salud. Y de hecho, ha hecho evidente la necesidad no de tener herramientas, sino de hacer técnica, es decir, de trabajar de una manera positivista con esas técnicas para sacarlas adelante. De hecho, ya el mundo del trabajo y de la empresa, pues desde el mundo del trabajo y desde la búsqueda del bienestar, pues teníamos ya acciones en marcha como eran las organizaciones felices, bienestar en el trabajo, sensibilización de habilidades, servicios para preservar la salud, que nos han resultado, en cierta manera, no suficientes, no digo insuficientes, no suficientes, precisamente para esa integralidad que teníamos ahora en la pandemia. Desde ahí, Sonia, no es tanto el Darth Vader que nos han llevado, yo estoy de acuerdo, que nos han querido ver en esa postura, yo estoy de acuerdo, pero que ahora tenemos la gran oportunidad, y es donde está, y te lo comentaba José, de precisamente de esa misión de consultor integrado, basado pues en esa promoción primaria, básica, bueno, básica no, esa acción primaria, ¿no?, preventiva, que es la que hemos buscado siempre toda la vida y la que en estos momentos pues nos ha dado pie a salir adelante precisamente con la pandemia. Más preguntas, que es que se me están acumulando. Ya veo. A ver, de Rosa nos dice, ¿no os parece que se debería ahondar en la cultura preventiva a través de los códigos de conducta saludable? ¿Sería una buena herramienta? Sí, pues no sé, aquí Julia también tiene experiencia, pero ya sabéis que la OMS, ¿no?, desde que publicó su guía de entornos de trabajo saludables, es un tema que se ha venido trabajando del 2012 hasta aquí, ha evolucionado, hay pues eso, empresas que ya tienen esos sistemas de gestión implantados y que apoyan, siempre recurrimos a la pirámide, ¿no?, esos entornos saludables, esa gestión de la salud y el bienestar es la cúspide de la pirámide en seguridad y salud laboral. Si lo haces bien ahí, el resto hacia abajo se despliega de manera adecuada. Claro, abordar estos temas cuando la empresa falla, lo voy a decir así, en lo básico en seguridad y salud, yo soy muy clara, es tirar el dinero. Porque si la gente está trabajando a lo mejor sin equipos de protección adecuados, ¿cómo vas a hablarles de aliméntate bien o ten 5 minutos para centrarte, para no sé qué, para evadir? Dirán, oye, que me estoy pillando los dedos con la máquina. Entonces,
Sí, efectivamente la parte de la gestión del bienestar, y ya lo voy a unir a la sostenibilidad, ¿no? No es solo para hablar de los ODS, pero es que está todo conectado, es que lo estamos diciendo todo el rato. Esto no es un trabajo individual. No, lo decía Julia, no somos un silo. Se acabaron los hilos, y esto es mi parcelita. Las organizaciones que están en este modo, esta es mi parcela, no me la quites y no te metas, mueren, están abocadas a que el negocio se acabe. Esto es una sinergia, y precisamente el bienestar, la gestión del bienestar y la sostenibilidad es que es, yo creo, el paraguas en el que van a caer. Evidentemente la cultura es ese gran paraguas. Siempre hablamos de la cultura de seguridad y salud, no, es la cultura de la organización, y dentro de la cultura de la organización hay muchas subculturas. Una de ellas es la de seguridad y salud, otra es la de la gestión de la calidad, la gestión de las personas, la gestión de los procesos, ¿vale? Entonces, son subculturas, pero están todas alineadas y agrupadas bajo la cultura de la organización, por lo tanto, sí. Mejor descrito imposible, Sonia, ya te digo. Dos preguntas que voy a unir, una es de Piedad y la otra es de Rosa. Dime, Jorge. Por apuntar brevemente, sí, códigos, buenas prácticas, etcétera, pues son necesarios. Necesitamos tener marcos concretos que nos guíen y nos orienten, ¿no? Pero este es el momento, que es lo que estamos viendo, de perfiles del prevencionista y uniéndolos, que aquí serían perfiles del resto de personas que están en el trabajo. Yo creo que es el momento realmente de conocer esos condicionantes que hay de salud, más que en sí el código, de asumirlos, de trabajar con ellos y de trabajarlo desde competencias. En ese momento, sentarnos en códigos y buenas prácticas, etcétera, que tienen una perspectiva también muy de rendimiento, no es en este momento el objeto. En este momento, y además con el día de hoy, no sé si estáis de acuerdo conmigo, es precisamente el trabajar las competencias, el empoderarnos aún más en esas competencias, que posiblemente sea más bien a lo mejor una actualización, no lo sé, este sería la de volver otra vez a las reactualizaciones, recapitulaciones, no lo sé. Pero en cualquier caso, yo más que código, yo creo que sería competencia y marcar muy bien cuáles son los marcos de los que provenimos de salud. Totalmente de acuerdo. Lo que os decía, voy a unir dos preguntas de Rosa y de Piedad. Piedad dice, ¿no se tendría que actualizar el marco normativo para introducir todos estos cambios? Y Rosa lo que dice es, ¿y la Administración no debería implicarse dando ayudas a las empresas también en el trabajo de la identificación de riesgos psicosociales, o sea, en trabajar los riesgos psicosociales, de igual manera que lo hace, por ejemplo, en el tema de la formación? Hombre, yo creo que lo de la actualización de la normativa, yo creo que es algo que se está pidiendo ya a gritos, ¿no? Si tenemos una normativa ya que está ya muy mayor de edad, está muy madura, ¿vale? Y yo creo que, bueno, que quizás este puede ser un buen momento. Todo esto que hemos pasado, donde, como decía yo al principio un poco, pues se nos han flexionado, se nos han unido lo que es el tema de la salud pública con la salud laboral, que hasta ahora un poco pues los teníamos quizás muy apartados, pero hemos visto que digamos que es un hilo que se ha roto muy fácilmente, ¿vale? Entonces yo creo que sí, que es el momento quizás adecuado para hacer, digamos, una actualización normativa, ya no tanto, digamos, desde el punto de vista técnico. Yo creo que tenemos una normativa que desde el punto de vista técnico está muy consolidada, pero quizás sí una normativa un poco que trate, digamos, de profundizar un poco en todos estos aspectos que estamos hablando, digamos, que nos ha cambiado la pandemia, ¿vale? Y que ahunden más un poco en que las organizaciones cada vez sean más resilientes, en que, digamos, el prevencionista, este rol un poco de consultor, de técnico, de especialista, se hunde más, y bueno, donde al final un poco pues consigamos cada vez más ese aporte de valor que tenemos los prevencionistas, pero evidentemente que se está pidiendo a gritos, digamos, una actualización normativa en el aspecto más de lo que es la gestión, no tanto desde el punto de vista de lo que es el aspecto técnico. Yo ahí comentaría y les pregunto a continuación de José, y aquí les mandaría la pregunta a continuación a Sonia y Julia, y cogiendo el toro por los cuernos. Yo creo que, por supuesto, la norma, lo que comentaba José, pero también el posicionamiento. Y aquí esta es mi visión, trabajo en la administración, el posicionamiento de la administración. Yo creo que tenemos que ser menos burocráticos y más flexibles. Yo no sé si Julia, Sonia, ¿cómo estáis de acuerdo en eso? Y desde ahí yo creo que tenemos que facilitar, proporcionar, precisamente, al hilo de lo que comentaba también Sonia, nuevos indicadores. El promotor del Darth Vader casi hemos sido nosotros, con nuestros indicadores duros, que incluso los mantenemos.
Ya es hora de que empecemos a promocionar unos nuevos, que los tenemos, por cierto, porque el Instituto Nacional está trabajando en sistemas de gestión, etcétera, y con un éxito fenomenal, con un despliegue científico importante. Y éxito, ya veremos cuando vayan bajando. La formación de nivel superior hay que definirla y la administración ahí tiene que decir algo. La administración tiene que decir, por lo que estamos aquí, estamos hablando de competencias, también tiene que decir que funciones y cuándo las va a meter en nivel superior y pues ese gap que tenemos con niveles más bajos, que son necesarios y a veces suficientes, sin necesidad, porque claro, empresas hay muchas. Un elemento importante que yo, hablando de mediación, que comentaba Sonia también, perdona que abuse de ti, Sonia, perdóname. Dentro de la mediación, efectivamente, una de las cosas que deberíamos recoger en la administración y que, por ejemplo, el servicio nuestro, pues sí lo recoge, es esa derivación apoyo. Esto sería importante. La administración, y no solamente la administración en sí, sino la administración y sus asociados, que aquí tenemos, entre nosotros estamos varios, ¿no? Los servicios de prevención ajenos no pueden ser ajenos a la administración. Entonces, elementos de asesoramiento, de mentoring, porque hablamos antes de consultoría y consejo, hay que diferenciar un poco, pero ese asesoramiento elaborado, dirigido, evidentemente, tendríamos que particularizarlo concretamente, cómo se llega a él, tal, ese mentoring y ese apoyo de derivación debería de estar ya entre las acciones que impulsa la administración, no solamente las reglamentadas. No sé si Sonia, Julia, ¿cómo lo veis desde ahí? Bueno, yo he de confesar que evidentemente cuando lanzabas al principio de esta última intervención tuya el momento burocracia, agilidad, es evidente que tenemos que tender a ello, pero porque, y vuelvo otra vez a repetirme, el mundo y la sociedad lo demandan, ¿no? A mí no me... Cojo esa palabra tuya o esa reflexión tuya, cojo la de José respecto al cambio normativo, no en la parte más técnica, sino en la parte más de gestión, y me viene a la mente la tan repetida coordinación de actividades empresariales y una necesidad imperiosa, absolutamente urgente ya, de clarificar, poner orden y que todos entendamos, ¿no? Cómo se protege a las personas y cómo se cuida la seguridad de las personas cuando tenemos intervenciones en un mismo lugar de trabajo de diferentes actividades, diferentes empresas, etcétera, ¿no? No me extiendo porque todos los que estáis aquí conmigo y, por supuesto, los que nos están viendo saben perfectamente de lo que hablo. Por tanto, esa urgencia en este cambio normativo creo que eso es absolutamente innegable, ¿no? Más allá de los que habéis comentado ambos, perfiles profesionales o la propia gestión en sí misma, ¿no? de una norma que yo creo que debe de actualizarse al mundo, ¿no? Se actualizan absolutamente el resto de normas que influyen en el trabajo, que influyen en las actividades de las personas, ¿no? Por tanto, esta no debería de ser otra. Sí, absolutamente aliada de la flexibilidad, de la menor burocracia y del apoyo de la administración en conseguir resultados con menores esfuerzos, evidentemente, que permitan, y vuelvo a la conexión de la que hablaba Sonia, que permitan a las organizaciones tener mejores resultados económicos, tener mejores empleabilidad y conseguir impactar en la seguridad y en la sostenibilidad. Ojo, y solo un apunte sin querer abrir ningún melón, Maite, ojo que también está en nuestra mano, ¿no? Lo ha comentado Jorge, este momento del lado oscuro ha sido en parte responsabilidad nuestra, que nos sentíamos muy cómodos dando resultados, diciendo, fíjate, he bajado X accidentes. Y señores, lamentablemente a unos les gustará más y a otros menos, pero esto ya no va de eso, esto ha cambiado y hay que generar perfiles adaptados a lo que tenemos ahora, indicadores proactivos y no reactivos, indicadores de resultado. Y creo que eso es lo que nos va a posicionar y nos va a empoderar, junto con todas las competencias que adquirimos, nos va a posicionar en un rol realmente potente en unas organizaciones. Fíjate que ese es un tema que a mí me gustaría explorar en alguna otra sesión, así es que te agradezco que lo lances como melón a abrir. Ahí. Encantada. Me quedan más preguntas, pero bueno, voy a seleccionar dos para tampoco entreteneros mucho más, tanto a vosotros como a las personas que están conectadas, que son bastantes todavía. Una de ellas es de Beatriz. Dice, ¿cómo conseguir que la dirección entienda que tener un prevencionista en plantilla no significa que ya no se necesite otro tipo de apoyo externo? ¿Puedes repetir, Maite? Discúlpame la pregunta. ¿Cómo se puede conseguir, cómo se puede convencer a la dirección de que tener un prevencionista interno es suficiente y no hace falta acudir a más asesores externos? Bueno, yo es que creo que al final un poco, a ver, entendiendo un poco que la gestión de la prevención la tiene que hacer la empresa y un poco todo lo que son los niveles jerárquicos y los niveles funcionales dentro de la empresa, ¿vale?
y al final el prevencionista, como he dicho antes, no dejamos de ser sino un órgano técnico asesor de todo eso un poco estructura jerárquica y funcional en sus diferentes roles y funciones que tienen, ¿no? Entonces, yo creo que al final, partiendo del hecho de que el responsable de la prevención es el empresario en la empresa, al final él tiene que, digamos, que rodearse de todos aquellos asesores que mejor le puedan, digamos, ayudar para cumplir con esa responsabilidad y con esa obligación que tiene. Entonces, puede ser con una persona, con un perfil, un técnico interno que dentro de la organización, puede ser con técnicos externos o puede ser con un mix. Dependerá en cada momento de aquel aspecto en el cual, digamos, se quiera asesorar. Es que yo creo que no hay que cerrarlo a decir con tener un prevencionista interno ya es suficiente o recurra a medios externos. Dependerá en cada momento, digamos, de qué aspecto se quiera potenciar dentro de la empresa. Si yo tengo un tema relacionado con temas psicosociales, pues me intentaré asesorar, o bien interna, externamente, de quien mejor me pueda ayudar pues para cumplir. Si tengo un problema, un tema relacionado con lo que es el tema de desconexión digital, si tengo un tema técnico, porque tengo un problema desde el punto de vista técnico en el tema preventivo, me intentaré asesorar interna o externamente con aquel que mejor me ayude. Entonces, yo creo que al final, digamos, tiene que ser un mix en cada momento condicionado a aquello, digamos, que mejor me pueda ayudar a resolver la situación que estoy barajando un poco, pues para cumplir con esa responsabilidad que tiene el empresario con la seguridad, salud y el bienestar de los trabajadores. Por ejemplo, si me permites un apunte solo, quiero pensar que el problema de la persona que ha hecho la consulta es que quizá esto que nosotros vemos claramente, estando absolutamente de acuerdo con José, probablemente su alta dirección no lo ve, ¿no? Y piensa, si ya te tengo a ti, ¿para qué tengo a otro, no? Pensando probablemente lo que no ha sido nunca verdad, y es que somos multitodo, es decir, multitask, multiconocimiento, ¿no? Y al final todos, creo que lo comentaba Sonia al principio muy bien dicho, todos podemos hacer de todo, pero no todos somos expertos en todo, ¿no? Por tanto, es verdad lo que dice José. Yo a la alta dirección la convencería con datos, o sea, con números, porque normalmente es lo que suele entender, ¿no? Objetivo asociado al número y al retorno de la inversión o al objetivo conseguido, ¿no? Indicadores, datos realmente de por qué esa inversión en un aporte externo, además del perfil que ya tengo incorporado en mi organización, me va a suponer un incremento en los resultados, unos objetivos conseguidos o en menor corto plazo o con mayor resultado, con mayor eficiencia y, por tanto, es necesario si tú quieres conseguir esos resultados. Ahora bien, si esta organización o esta alta dirección lo único que quiere es cumplir simplemente o con la normativa o cumplir con ya te tengo a ti, pues evidentemente va a ser muy difícil convencer. Nos llega precisamente un comentario al respecto de esto de Laia, que dice que tienen un servicio montado con 2 técnicos superiores y que al realizar la auditoría les indican como no conformidad que deben de disponer de otro técnico. Dice, y leyendo el decreto de servicios de prevención no me queda claro si hay que tener como mínimo un técnico superior por especialidad. Mi empresa no quiere poner más recursos, solamente un administrativo. Bueno, hasta donde yo llego, y esto ya sería entrar en disquisiciones legales muy concretas, no hay ninguna obligación, el reglamento no te obliga, puedes incluso cubrir con uno solo. Tendríamos que irnos a la orden TIN de los servicios de prevención ajeno por intentar crear una similitud. Me aventuraría a pensar que tampoco le va a salir un dato positivo por la experiencia que yo tengo de esos cálculos realizados en diferentes organizaciones. Por tanto, yo me iría más que a la imposición de tengo una no conformidad que te dice que me tienes que poner, que no es más que una imposición, iría al convencer, ¿no? Al por qué esa no conformidad sale, deberán de estar viendo carencias en la consecución de algunos aspectos de la seguridad de las personas y agarrándome a esa carencia detectada, convencería, ¿no? Casi siempre sale mejor convencer que imponer, ¿no? Que aquel que tiene que tomar la decisión la tome convencido de qué es lo que tiene que hacer y no obligado porque tengo que hacer algo, ¿no? ¿Cuántas veces conocemos a personas que les han puesto una multa de tráfico por exceso de velocidad y aún así siguen conduciendo transgrediendo la norma, ¿no? Por tanto, bueno, es condición humana. Total. Bueno, ahora sí, ahora llevamos con la última pregunta. Es una pregunta bonita y yo creo que necesaria y oportuna. A mí es que me gustan las preguntas con fondo. Esta es de Ángel. Dice, dentro del ámbito de la prevención, ¿qué ideas os surgen para mejorar la política empresarial del bien común? Es decir, ¿cómo influir en las organizaciones para impulsar la colaboración, el apoyo mutuo y el movimiento? Yo añadiría el movimiento que decía Sonia, de que la salud es una manera de trabajar la sostenibilidad de las organizaciones y de las personas.
Bueno, está encima de la mesa ya, ¿eh? Es un tema que está encima de la mesa. Es el tema, por ejemplo, de la flexibilidad. Es ya una respuesta común que vamos a tener que dar todos, ¿eh? Flexibilidad y seguridad y necesidad de innovación está encima. Yo no, evidentemente genera resistencia. Es difícil porque se necesita trabajar mucho concepto. Como decía Julia, hay que convencer, hay que estar muy encima, pero la flexibilidad ya es de todos. La flexibilidad es no solamente la flexibilidad horaria de una empresa, sino es la flexibilidad y la disponibilidad de mi persona y mi talento puesto en la empresa. Yo apuntaría a eso, es decir, veo un futuro necesario de colaboración inter y entre planos. Yo lo veo. Sonia, ¿qué querías tú ahí? No, estaba pensando, mirar, hay una definición de qué es una organización saludable y son aquellas organizaciones en las que las personas se preocupan solidariamente unas de otras. La solidaridad, una palabra o un término muy, no sé, manido, pero que efectivamente una organización en la que las personas, porque yo siempre digo que al trabajo no vamos a hacer amigos, en el trabajo tenemos compañeros, pero se desarrollan relaciones de amistad, de cariño, de preocupación, de todo tipo. Buenas y malas, ¿no? Un libro vendidísimo, compradísimo, era Trabajar con personas tóxicas, era muy indicativo de lo que pasa en las organizaciones. Entonces, yo creo que se logrará en las políticas cuando esa solidaridad se fomente. Mirar, hay un caso de una intervención que se hizo en una empresa de estas de abogados, de un montón de plantas que no se conoce la gente, tenían un problema de que tardaba mucho en resolver cosas que eran relativamente sencillas por la despersonalización. Tú no conocías quién estaba al otro lado. ¿A qué obligó la dirección? Obligó a que cada vez que te cruzaras con alguien, durante un minuto estuvieras hablando con ella de lo que fuera. La gente al principio, como flipaba, porque se encontraban gente que no conocían de nada y ponte a romper el hielo. Bueno, se obligó, lo miraban por las cámaras y el que no lo hacía se le llamaba al despacho de la dirección para decir por qué no se había parado a hablar con esa persona. O sea, se lo tomaron en serio. Al mes, la gente ya se conocía de nombre y tal. Entonces, cuando llamaban, dice, mira, soy Pedro de proyectos, que tengo una factura retenida. Dice, yo soy Maite. Hombre, Maite, tal, hombre, Pedro. Y claro, como se conocían y había ya una relación, le ponían cara y le ponían sus problemas, su situación, decían, espera que te miro a ver si te puedo agilizar. Entonces, eso nos indica hacia dónde tenemos que volver a ir. Y no por ello somos menos profesionales. Hay otras que como organizaciones saludables empezaron a formar a gente, a compañeros, esto era en sitios de atención a ancianos, a compañeros para que emocionalmente apoyaran a otros que tenían un problema. En vez de ir al psicólogo, va al compañero que sí le habían formado y dado las herramientas, porque era más cercano. Le contaba, ¿sabéis que cuando contamos un problema, el 80% del problema se ha solucionado? Porque lo compartimos, aunque no nos lo solucionen. Entonces, yo creo que la clave un poco va por ahí, hay que humanizar otra vez las organizaciones. Sí, al final todo va por la parte emocional muchas veces, la parte que además más nos cuesta gestionar, es expresar sentimientos, confiar en que las personas los quieren expresar, eso nos cuesta mucho. Pero hay una gran clave para afrontar no solo lo que estamos comentando en todo este webinar sobre cómo gestionar riesgos psicosociales, qué papel tiene el prevencionista, sino para hacer cosas tan sencillas como colaborar entre nosotros. Y eso es ponerse a ellos, eso sí que es voluntad. Ya está, ahí no hay nada más. No os quiero entretener más, de verdad ha sido una charla súper interesante. Doy buena fe de las 130 personas que lo han seguido, así es que genial, ha sido un mérito vuestro. Muchísimas gracias a todos los que se han conectado y a vosotros por vuestro tiempo. Aprovecho para desearos unas felices vacaciones porque esta semana ya es la última. Espero que consigáis desconectar. Que todos gracias, Maite. Muy bien, pues nada, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Sonia, Julia, José. Adiós a todos.